Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensorial. Conspiraciones. Enigmas. Fenómenos paranormales. Ufología. Misterios. Ciencia. Bienvenidos. Fenómenos paranormales. Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensorial. Conspiraciones. Enigmas. Fenómenos paranormales. Ufología. Misterios. Ciencia. Bienvenidos. Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensorial. Conspiraciones. Enigmas. Fenómenos paranormales. Ufología. Misterios. Bienvenidos. Deja comer. Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensorial. Conspiraciones. Enigmas. Fenómenos paranormales. Ufología. Misterios. Ciencia. Bienvenidos. Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensorial. Conspiraciones. Enigmas. Fenómenos paranormales. Ufología. Misterios. Ciencia. Bienvenidos. Joe Carpio Investigaciones presenta. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a una emisión más en Noche Extrasensorial. El programa de hoy estaremos hablando de viajes en el tiempo, un tema bastante completo y complejo. Estaremos llenos de información desde el ámbito profesional. Estaremos en la mesa de trabajo. Trabajaremos hoy con Abel Bustillo, especialista en ciencias cósmicas, Manuel Huelva, astrónomo de la UNAM, Alfredo Fortich, psicólogo profesional. Además estaremos May Morales, Andrés Llanos, Joe Carpio y yo, Andrés Romero. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Buenas noches a todos, qué gusto verlos, una noche más de Noche Extrasensorial, hoy 5 de junio del 2020, ya a mitad de año, ya podemos decir que hemos pasado medio año bajo estas circunstancias que nos cogieron a todos de sorpresa y pues bueno, ya viendo cómo todo lo que ha pasado, todo lo que nos ha traído este año, estos nuevos tiempos, tiempos cargados de actividad y bueno, es un placer para mí estar con ustedes esta noche de hoy, hablando de este tema tan interesante que tantas personas nos han pedido. Ya se ha vuelto
ya se ha vuelto costumbre mencionar estos temas que se hacen bastante populares, que llaman bastante la atención de las personas. Y qué gusto que estemos hoy en compañía de estos invitados que pues tienen mucho conocimiento por compartir, mucho por contarnos. Y bueno, dando inicio a la noche, aquí el intro con nuestro investigador Joe Carpio. Joe, cuéntanos cómo estamos esta noche de hoy. Hola, buenas noches entonces a todos, bienvenidos nuevamente, sí, a todos los, pues, esta noche estaremos bastante, yo digo que interesante la cuestión porque es un tema que abarca muchos conceptos, tanto físicos o científicos, digámoslo de cierta forma, como también conceptos abstractos y conceptos bastante amplios. Entonces lo que le pedimos a los oyentes es que abran un poco la mente de todo lo que van a escuchar a continuación, porque sé que les va a gustar y les va pues a encantar esto. Quiero hacer aquí un saludo a mi amigo Christopher Falón, que nos está escuchando desde Miami en la noche de hoy, así que un saludo a Christopher y a muchas personas más y a todos los que se están conectando inicialmente pues en esta noche de Noche Extrasensorial. Claro que sí, viejo José. Aprovechamos también a extenderle la invitación a todos nuestros oyentes que compartan este video, compartan el contenido, se unan con sus inquietudes, sus preguntas. Nosotros en el transcurso del programa estaremos tratando de responder todas estas inquietudes. Aprovechamos también para saludar a Edward Torres Mendoza, Daniel Angulo Garcés, Angélica Hueto, nuestra amiga Zenia, que nos escucha también, Santiago Ramos, Clever Zábala y Lady Herrera. Un saludo a todos y bueno, demos inicio a este maravilloso tema que tanto ha dado de qué hablar y del cual se desprenden tantas teorías y tantas ideas abstractas y tantas ideas locas que pues hemos visto en la literatura y el cine del que se desprende este tipo de temas. Entonces, bueno, Joe, empezando ya un poco con el concepto, entrando en teoría ya de lo que son los viajes en el tiempo, cuéntanos de cuándo se remonta este concepto, cuándo empezamos a escuchar este término y a qué hace referencia. Bueno, esto digamos que los viajes en el tiempo es un tema, no es nuevo realmente, es un tema bastante ya con algo de trayectoria. Digamos que incluso desde principios del siglo pasado se están viniendo o se están escuchando todos estos conceptos bastante interesantes, más que todo con todas las investigaciones que se hubo o que se hizo con respecto a, pues a todas estas anomalías y a todas estas fenómenos extraños, digámoslo de cierta forma, por parte de la Alemania nazi, obviamente. Ustedes saben que ellos también investigaron muchas cosas a lo largo de la historia. Pero bueno, esto digamos que en parte después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es cuando se explota, digamos que toda esta gama de conceptos, toda esta gama de información referente a este tema. Y es cuando los pudimos darnos cuenta de que salían en películas, series, escritos, en fin, digamos que nos llenaron de esta información con respecto al viaje en el tiempo. Y hasta la fecha nos siguen llenando de información con respecto al viaje en el tiempo, pero realmente no entendemos, o realmente a veces es muy complejo como que asimilar la cuestión. Entonces, para empezar, yo quiero empezar, digamos que desde un punto físico, desde qué nos habla la ciencia, qué nos dice la física, cuál es esa famosa teoría de la relatividad que tanto pues la gente escucha hablar. Cada vez que se escucha viaje en el tiempo, se relaciona a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y así muchos otros conceptos que vamos a ir tocando a lo largo de la noche. Entonces, pues para iniciar, yo voy a dejar que inicie nuestro invitado Manuel Vuelvas y luego sí continuamos llevando pues digamos que la mecánica en ese sentido. Así que Manuel, bienvenido nuevamente a Noche Extrasensorial y ahora sí, creo que estamos listos para todo lo que se viene en la noche de hoy. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, claro. Perfecto, sí. Bueno, primero que todo, un cordial y fraternoso saludo a la mesa de trabajo, a todos los que nos acompañan y bueno, desde el plano de la física, de lo que yo estudié y lo que he estudiado durante todos estos años, es que no existe una máquina del tiempo como tal. Y dentro de los escritos científicos
de los cuales recibo de la Agencia Espacial Europea, de Rusia, de Japón, pues esta máquina del tiempo o este viaje en el tiempo está fuera de nuestro alcance. Cuando nos vamos a la teoría de la relatividad, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí. Cuando nos vamos a la teoría de la relatividad, el físico Albert Einstein, quien es el creador de esta teoría, pues nos da una gran pregunta que nos dice, ¿el tiempo se puede doblar? Si tienes la capacidad de doblarlo y tienes la ecuación para doblarlo, pues puedes hacerlo. Él da la ecuación, da una teoría y conocemos el famoso experimento del eclipse donde se ve reflejada la curvatura de la luz y por ende la curvatura del tiempo. A medida que el tiempo va siendo más rápido y más lento es cuando se va acercando a algo muy denso como sería un agujero de gusano, también creado por Albert Einstein, se llaman agujeros de gusano o Bose-Einstein, que fueron los dos que le dieron ese nombre. Pero el problema de estos agujeros de gusanos, cuando yo estuve en clases de física, por allá en sexto semestre, un profesor empezó con esta gran pregunta. Me dijo, a los alumnos en ese momento, nos dijo a los estudiantes de física, ¿cómo son los famosos agujeros de gusanos para viajar en el tiempo? Para mí no tienen salida. Los imagino como dos conos cerrados, uno frente al otro. ¿Y cómo hallar en la física cuántica o en la física mecánica la abertura que los comunica? Entonces, ya aquí nos pone un gran y querido profesor de física cuántica el gran dilema de cómo abrir un agujero de gusano y cómo crear la energía para conseguir este famoso agujero de gusano. También en el plano de la física, otro profesor, ya no era de física, sino de radioastronomía, nos propuso también hablar del espacio-tiempo. Y nos puso otra pregunta y nos dijo que si en una senda usada en el espacio-tiempo jamás podrá ser usada otra vez. Ojo con ese concepto que les estoy dando. Pero como el ser humano es tan inquietante en sus propuestas, de sus ecuaciones y la creación de teorías, entonces le hace una reformulación a esta pregunta. Y dice, pero ¿será posible reescribir esa línea o senda de espacio-tiempo? Y aquí continuamos con una cantidad de problemática de física. Listo. Manuel, dígame. aquí te tengo la presentación. Sí, ya, si cualquier ya cosa, lo estoy viendo. listo. Sí, ya lo estoy viendo. Entonces vamos con uno de los grandes científicos a cual lo hemos seguido, los científicos, los físicos de acá de América Latina, al señor Ron Malley, que lo pueden ver, si puedes pasar la diapositiva. Ahí está nuestro gran Ron Malley. Él es el que da un concepto nuevo sobre cómo viajar en el tiempo. Él encontró libros de Einstein, ahí se inspiró para hacer su clave de su teoría. Estuvo en la Universidad de los Veteranos de los Militares, también estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y llega a la academia, a la universidad, con una licenciatura en física que más tarde la convertiría en maestría y doctorado. Entonces, gracias a Ron Malley, si puede seguir, por favor, ¿quién puede pasar la diapositiva? Malley dice que puede crear un haz de luz circulante, o sea, en forma giratoria, en forma que va a través de un círculo. Pero estos haces de luces son creados mediante láseres de alta energía. Y con estos láseres lo que se logró, lo que Malley postula y lo que Malley crea es un bucle. Y ahí de lo que saca es ir al pasado, no al futuro. Y solamente consigue en sus experimentos, que se han mostrado en varios programas científicos en España, en Italia, en Noruega, en Dinamarca, que solamente puedes transponer en el tiempo una millonésima de segundo.
un átomo o una partícula de cualquier átomo, entonces sobre haces de luces circulantes. Si puedes pasar a la diapositiva, por favor. Por favor. Por favor, la siguiente. Esa, ahí pueden ver las partículas o el haz de luz circulante en forma curva. Un poquito de propaganda, pero en la siguiente sí está. Pueden seguir, por favor. Ahí está donde la encontraron. Esa misma anterior es esta misma en la placa encontrada y impregnada en la placa para registros fotográficos. Ahí la pueden ver la curvatura y ahí se puede ver un bonito el punto donde se hizo el espacio-tiempo, una sola partícula. Entonces, es solamente eso. Entonces, quería traer a colación el científico Ron Malley porque ustedes creo que han visto, y traigo siempre a colación, que es el programa que más comercial tenemos aquí en nuestra televisión de cable, que es Alienígenas Ancestrales, En Busca de Extraterrestres y todo este cuento. Este señor apareció en varios capítulos en el año 2016, 2017, 2018, y hoy en día él fue un poquito más allá. Ya no transpuso un átomo, sino transpuso varios átomos. Y al hacer eso, fue sacado de la luz pública. Hoy en día se está preguntando por el señor Ron Malley y nadie da por él. Se nos perdió el señor Ron Malley como se nos perdió el señor Bob Lazar. Entonces, por favor. Viajó en el tiempo. Bueno, pues eso vemos cómo refutamos eso. Sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, científicos demuestran que matemáticamente... Don Manuel, yo tengo una pregunta antes de que se me olvide, como vamos avanzando con el tema. Yo tengo una pregunta y la formulo de la siguiente forma. Dice, sobre la restricción de la senda del espacio-tiempo, ¿podríamos inferir entonces, bajo la premisa, que solo se puede viajar en el tiempo una sola vez? Una sola vez, sí, claro, porque es una línea que en la ecuación que tú estás planteando es la que vas a utilizar para ir. Y no puedes, entonces, hay un planteamiento físico de paradojas que te dicen, si llegas al pasado, mata a tu abuelo, a tu abuela o a algún familiar tuyo para que tú puedas existir. ¿Correcto? Exacto. Entonces, si tú tomas esa ecuación, la utilizas, ya no la puedes reutilizar. Pero el problema es que en los bordes de agujero de gusano es tan denso que todo cabe, que todo posibles en la física mecánica, la cuántica y en la de la actividad, todo es posible. Y que allá podía reescribir. ¿Cómo nunca se escucha esta canción y vuelve a estar o puede reescribir sobre esa canción una canción nueva? Entonces es un planteamiento sobre una cinta magnética y en este caso en un agujero de gusano tan denso que no se ha probado, tampoco es que está prohibido por los científicos, te lo digo sinceramente, que en la física el plantear, crear un agujero de gusano aquí en la Tierra está prohibido, porque no habría cómo controlar algo que tiene materia ultrapesada. El agujero de gusano está dentro de la isla superpesados. Creo que conocen el término de isla de superpesados. Sí, sí. Es, entonces, pues, la isla de los superpesados es los elementos transuránicos del... Dígame. Entonces sería, como para concluir la pregunta acá y finalizar, sería solamente en el caso hacer un solo viaje hacia el pasado y no hay una transcripción, o sea, ya no hay o sea, lo que pase en el pasado ya me toca vivirlo nuevamente, en pocas palabras, o hay... Sí, también claro. Usted mencionaba que no podría claro. viajar solo al futuro, solo se puede viajar al pasado. Entonces, bajo ese concepto, lo del futuro entonces, lo voy después. El futuro ahora lo voy a explicar con más calma. Okay, voy a aclararte tus dudas. Claro, sí, claro, ya te la voy a aclarar más adelante. Y fíjate que entonces sigo con el tiempo y no viajo en el tiempo hacia esta atrás. Isla de la fluya. Súper pesado que acabo de hablar. Diga, doctor Carpi. No, que les decía que ese Escucha. mismo concepto, sí, ese mismo concepto que estás hablando, es bueno que lo tengan ahí fresquito porque más adelante vamos a hacerlo, vamos a tocarlo.
Yo también quiero tocar el tema de... Con un caso bastante interesante, pero dale, continúa por donde iba. Aló. El tema de que si existe una máquina del tiempo. Sí, quiero tocar ese tema, si existe. Ya vamos para eso más adelante. Puedes continuar, Manuel, dale. Bueno, les repito que desde el plano de la física, investigando todos los apuntes que tengo, como dice el compañero, que sí existe, no creo, porque puedes ir a cualquier conferencia actualmente, año 2020, hoy junio 5 de 2020, y cualquier conferencista te va a decir, no existe la máquina del tiempo. Ni siquiera en el plano secreto ni ultra secreto. Ninguna potencia en el mundo la tiene porque físicamente es casi imposible crear. Hay conceptos científicos, ojo lo que voy a decir, que es diferente a la máquina. Matemáticamente, como dice aquí nuestro título, es posible. En la teoría es posible. Matemáticamente, físicamente, física cuántica, física mecánica, es fácil llevarla. Crear la ecuación, pues desde el año 1952, desde que se perfeccionó la teoría de la relatividad, tanto general como la normal y las demás teorías, se ha creado una nueva concepción de viajar en el tiempo, pero matemáticamente. Pero llevarlo a lo concebible, a lo tangente, a lo que podamos decir, el ser humano puede montarse en una máquina del tiempo y viajar a través de una máquina del tiempo, no existe actualmente. Ningún conferencista en el mundo te va a decir que existe. Lamentablemente te puedo buscar mi agenda, darte los nombres de todos los físicos del mundo que tengo aquí en mi agenda, y todos deja ahí, reviso la fecha aquí en la agenda. Permíteme unos 10 segunditos. Andrés, ve revisando para el chat, noviembre 5 del 2020 va a haber una reunión en... ¿Sí escucho? Sí, no. Va a haber una reunión no, quedamos ahí. En Nagano, Japón, sobre este tema precisamente. O sea, hasta dónde la pregunta clave del núcleo central de la reunión científica va a ser el viaje en el tiempo, la máquina del tiempo, el viaje a través de los sueños y la máquina de crear sueños. Va a ser una reunión ultra rarísima, ultra nueva, porque los conceptos hasta hoy conocidos existen. Si puedes pasar la diapositiva, por favor. Entonces aquí se dan cuenta que hay un par de científicos matemáticos de México que proponen hacer un viaje de tiempo, pero según una nueva ecuación, que es la ecuación TARDIS. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces aquí pueden ver la explicación, que es tomar un dispositivo en el que el ser humano pueda explorar otros planos temporales. Volvemos al mismo problema, o sea, ir a la cuarta dimensión, a otras dimensiones, a espacios temporales, a planos temporales. No hay la energía, no hay la materia, no hay la máquina que pueda hacer eso. O sea, estamos trabajando en el terreno de la realidad, no de la ficción como la película sobre la novela de H. Wells, que más adelante está. Si puedes seguir avanzando en la diapositiva. Por favor, si puedes avanzar. Ahí está la máquina del tiempo de H.G. Wells. Esa es la clásica que se hizo en el siglo XIX, en 1880 y algo. Y ahí está la máquina de esa época. Y más adelante puedes ver otra diapositiva sobre la máquina. Por favor, si puedes avanzar. Esa es la de la película de la cual les estoy hablando, que avanza hacia el año 820.000, o sea, hacia el futuro, no hacia el pasado. Pero es que H.G. Wells propone su teoría, es que es una lucha de clases, no lucha de tiempos, y que en el tiempo siempre va a preservarse esta lucha de clases hacia la eternidad y hacia el infinito. Y propone como el fin de la humanidad
y como el fin de los tiempos el año 820.000. En su novela, en la película es el 802.000, si no estoy mal, si está escrito ahí. Y podemos proseguir, por favor. Todo esto en el terreno de la ciencia ficción como película. Antes de entrar a este tema que ven ahí titular, vuelvo y les digo que quien nos abrió este panorama de conocer el tiempo y su medida y cómo viajar en el tiempo no fue ni siquiera en el siglo XIX, hay que viajar a la época de los griegos. Aristóteles y la escuela aristotélica habla del tiempo y su medida. Para ello era irrompible el tiempo, era una línea, lo cual cuando viene después Newton, después viene Einstein, después viene Tesla y rompen ese, yo diría, estigma de 2000 años sobre el tiempo y cambia todo y revoluciona todo y nos abre la mente a todos los que estamos aquí, a los que estamos escuchando y a todos los interesados en este tema, pues nos rompe todo porque ya el tiempo es relativo. Sí. Entonces, como les decía, a medida que tú te vas acercando a una masa tan grande como un agujero de gusano, el tiempo se va a detener. Pero ¿cuánta energía se necesita para que tú detengas el tiempo? ¿Y cuánta energía necesitas tú en la ecuación de la relatividad, de la física cuántica, la física mecánica, para montarte en una nave y acercarte a un agujero de gusano? Esa es una pregunta que les dejo. Ahora voy a otra pregunta más. Eso sale en Interestelar. ¿Se vieron esa película? Sí, es un agujero negro. Bueno, sí. Exacto. Interesante esa película. Sí, pero vamos a eso, a la primera pregunta que les dejé, que me dio mi profesor y se las retransmito a ustedes. Que los agujeros de gusano no tienen salida. Son dos conos pegados el uno al frente del otro. ¿Y cómo hallar en la física mecánica, en la física cuántica y en la relatividad y en las leyes nuevas de la física una abertura que los comunique? ¿Y cómo crear el plano dentro del universo? Crear ese plano tan famoso que hemos jugado con esos dos conos intercomunicados. ¿Cómo es posible crearlo? No es tan fácil crearlo. Aquí mediante ecuaciones en computador se da, o sea, yo con todos los compañeros sí les voy a compartir. Sí, físicamente tú lo puedes hacer, teóricamente todo es posible. Todo es posible teóricamente. Porque les digo, les voy a dar un símil que no viene al caso, pero se los voy a dar. La bomba atómica era impensable antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos bombas de todos los estilos, de todas las clases. Claro. Hoy en día tenemos toda la teoría, pero no tenemos la práctica, no tenemos la tecnología para mover un agujero de gusano. Claro, Un agujero... ¿Quién me va a hacer alguna pregunta? No, sigue. Ya, ahora entro, sigue. Entonces, aquí en los portales nos vamos ya a la pseudociencia. Entonces, antes de entrar a ese tema, a ese tema de portales interdimensionales, sí es bueno que la gente pues entienda también ese concepto que tú estás tratando, que son los agujeros de gusano y de que es de forma hipotética, porque realmente no se han visto, no se han comprobado en sí un agujero de gusano. Ya sabemos que un agujero negro, bueno, sí se ha podido captar. De hecho, el año pasado, a principio de año, cuando fue que salió la primera imagen del agujero negro. Impresionante. El año pasado, a final del año pasado, sí señor. Entonces, pues la idea es esa, que las personas vayan entendiendo allá en sus casas estos conceptos y también que sepan hasta qué punto, digamos que la ciencia ha avanzado y hasta qué punto estamos actualmente. El agujero gusano, pues bien, yo tengo un concepto que también escuché de algunos otros científicos y es con respecto a este. Y algunos, obviamente, pues hablando desde la tercera ley de Newton, acción-reacción, toda acción tiene su reacción. Si tenemos un agujero negro que absorbe la luz y que absorbe toda la masa y todo lo que se le atraviese, digamos que tiene que haber alguna reacción que haga lo contrario, o sea, que expulse toda esa energía. En ese concepto hay un término también hipotético en la ciencia o en la física, que es el agujero blanco, que sería esa contraparte del agujero negro. Digamos que la unión de esto es lo que formaría ese hipotético agujero de gusano
o puente de Einstein-Rosen o cualquier otro tipo de cuestión. Ese es el concepto que tienen algunos científicos. El agujero negro es la absorción total de toda la energía. Exacto, una región del espacio que absorbe todo. Todo. Pero el agujero blanco es, es todo lo contrario. Es la expulsión de toda la energía. Eso, tal cual es lo que estoy diciendo. Entonces nunca se van a poder unir, porque las ecuaciones físico-termodinámicas con que funcionan estos dos agujeros, tanto el negro como el blanco, son totalmente opuestas y diametralmente opuestas. Exacto, por eso lo digo hipotéticamente hablando. Pues no se podría, no existe la posibilidad. Es que de hecho el agujero blanco es hipotético porque tampoco se sabe si esa vaina realmente existe. De hecho, sonó un concepto en los 70 que fue de los objetos cuasiestelares, que realmente se sabe muy poco de ellos. Algunas personas, algunos científicos hacían alusión a que estos podrían ser esos agujeros blancos que tanto están buscando los físicos, pero es algo que hipotéticamente todavía no se sabe. O sea, es algo que queda la incógnita. Lo que pasa es que los físicos dejamos, como en el derecho y como en otras ramas, la opción que si tú pasas por un espectro de un punto A a un punto B y dentro de ese recorrido tienes la opción de encontrar otras cosas, pues la dejas plasmada. O sea, pueden existir elementos cuasiestelares, pueden existir cuasiestrellas, sí pueden existir. Porque cuando se habla de cuasi en el término de la física es cuando se está creando una estrella, se está creando un objeto en el espacio que está en plena formación, se está gestando. Entonces no podemos saber si es una enana blanca, una supergigante roja, si va a ser un cuasar de cierta densidad. Actualmente de cierta forma sí se puede reconocer cuándo es una nana blanca, una nana roja. No, me refiero cuando está en el proceso. Están muy distantes ya. Cuando está en el proceso de gestación. Entonces, ese proceso de gestación, ¿cómo se reconoce? A través de del radioespectro de la luz. Cuando tenemos el radioespectro de la luz, entonces sabemos dónde está, si está en el azul, si está en el rojo. Exacto. Si está en el verde, según el color que nos dé, ese color nos dirá qué tipo de estrella o qué tipo de elementos estamos tratando. Tenemos un comentario en el chat de Jorge Luis Castro Rodríguez que dice: sencillamente no los pulsa nada porque el agujero negro lo absorbe, pero lo saca a otro plano dimensional en el universo. Eso puede ser también, digamos, un concepto bastante curioso. Absorbe todo, para algún punto tendría que ir a parar toda esa energía, porque basándonos en la ley fundamental de la energía, dice que la energía no se crea ni se destruye. Entonces eso quiere decir que esa energía tiene que ir hacia algún otro punto del universo. Entonces yo tengo una pregunta, y una pregunta del señor Abel, que es nuestro especialista en ciencias cósmicas. Señor Abel, desde lo que está diciendo Manuel y de lo que está hablando José, entiendo yo de que el universo tiene multiuniversos, ¿cierto? O sea, en el universo, como un espacio físico, diferentes dimensiones. Es un concepto bueno, los multiversos, claro. Propuesto por Stephen Hawking. Ok, entonces, en el universo como un espacio físico existen diferentes universos, en diferentes dimensiones. En las portales interdimensionales, compañeros, a resolver esa inquietud, porque es que entramos a otro plano físico que es más complicado. Entonces, dale. Entonces vamos a darle paso a los portales dimensionales y le damos paso enseguida a tío Ave con toda la pregunta que le vas a lanzar. Porque la pregunta mía es lo que se recoge en este universo, como lo estaban explicando por un gusano, por un agujero negro, debe terminar en algún lugar. Exacto, en teoría. Bueno, en teoría. Una de las teorías más aceptadas en este momento, expuesta por los rusos, por Nikolai Sergeyev y Nikolai Baldox, algo así, se me escapa el nombre. Estos señores proponen que todo lo que llega a un agujero de gusano llegaría como a las líneas de un disco duro.
o de un disco como un LP, se van acumulando los datos y no salen de ahí hacia ninguna parte, son acumulativos. Y un agujero de gusano tiene tanta materia que puede absorber una galaxia entera sin inmutarse y no tiene salida porque se han planteado muchas ecuaciones hacia dónde se desvía la salida y pues no se ha encontrado una solución lógica o por lo menos aceptable y plausible. O sea, por lo general tratamos de decir, sí, tiene salida, tiene un huequito pequeño por donde escaparse. No. El mismo Stephen Hawking propone más bien es otro disco debajo del agujero gusano con las mismas características, pero con las ecuaciones invertidas. O sea, si ustedes pueden seguir pasando las... Ok, y ahora que dice, Stephen Hawking también propuso esa radiación de Hawking, que sería ese chorro de electromagnetismo, de un rayo cósmico que expulsa el agujero negro. En ese sentido, ¿qué sería eso exactamente? Si tienes algún concepto. El concepto es cuando esta energía sale es porque ya colapsó el agujero negro. Toda su energía ha sido colapsada y por lo tanto no ha sido hacia otra parte, sino hacia afuera. Entonces puedes seguir. Eso desde un punto físico, exacto. Sí, este es un punto de lo que ya hemos hablado, mundos paralelos, pasado, futuro, planos de existencias. Entonces ya esto lo podemos pasar, esta diapositiva ya la pasamos. Bueno, aquí sí quiero quedarnos un ratito. En la diapositiva azul pueden darse cuenta que podríamos decir que la esfera podría ser la Tierra en su curvatura y el espacio que deja su curvatura y los demás planetas hacen lo mismo. Al tomar ese espacio pueden ver la que está en la izquierda y se hace un montaje que lo ha hecho una computadora, una supercomputadora, y se han dado cuenta de que aquí pueden haber dimensiones. ¿Pero qué tipo de dimensiones? Pues cuarta, quinta de energía, interdimensiones que se cruzan unas a otras y lo único que cambia es la cantidad de energía que fluctúa unas entre otras. Pero pasar de una dimensión a otra ya es otro tema que podemos hablar más adelante. Entonces vuelvo al punto inicial. Curvar el espacio, imagínense, la Tierra tiene su curvatura, tiene su espacito ahí como lo ven ahí en la parte azul, Júpiter también lo tiene y todos los planetas lo tienen. Se necesita una energía impresionante, o sea, la energía total de un planeta para tener ese mínimo campo y para que ese campo esté organizado dentro del universo. Y a su vez el universo hace un plano que nos propone esta computadora, que lo están viendo ahí en la parte izquierda y diciéndonos si pueden estar interconectados, mas no se puede ir de un lado a otro, porque la física no lo deja. Si se dejara comunicar de un lado a otro, el universo sería un caos, no se pudiera expandir. La física no lo permitiría. Entonces, la cohesión del universo está en que sí se puede. Físicamente, las ecuaciones físicas dan de que todo está súper programado, súper bien. Ahí pueden ver, vuelvo y les repito, la curvatura del universo, la curvatura de cada planeta, que incluso el Sol la tiene, las estrellas la tienen, desde la más pequeña hasta la más grande, y forman estos agujeros y quedan los agujeros negros, ahí los ven. Y los agujeros negros tienen cierta cantidad y colapsan. Ellos no se colapsan hacia adentro y salen hacia otro lado, no. Salen por lo general hacia arriba, hacia afuera. Tengo una pregunta. Díganme. Señor Abel, ¿el alma tiene física? El alma, lo que conocemos de espíritu es energía, es un campo electromagnético. Nosotros tenemos este cuerpo como una vestimenta, un templo donde habitamos, donde habito yo como espíritu, y yo tengo una energía. Esa energía tiene una vibración, tiene un número cósmico, un número armónico, y nos movemos allí. Estoy de acuerdo con Daniel en que en realidad no hay una máquina del tiempo en estos momentos, creo que la va a haber, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo en sí no existe.
Lo que existe es lo que comentaba un amigo mío venezolano, Víctor Cairo, es por las partículas internas de cada organismo. O sea, porque una persona, las partículas internas se mueven más rápido y otras no, envejece más rápido o envejece más lento, ¿verdad? No te interrumpas, déjalo ahí esa diapositiva, por favor, Sí, un sí. buen tiempo, por favor. Continúe, doctora Abel, qué pena con usted, es para que los Bueno, que nos están viendo se nos ahí queden está, con el ahí tema en que está. estamos. Lo que está en la página izquierda se supone que es un hoyo de gusano. Sí, así es. Bueno, bien. Sí, o sea, se supone en parte izquierda la forma como viajarías tú, cómo sería el ciclo si viajas hacia el pasado, viajas hacia el futuro o circundas el tiempo de una manera extraña, o sea, quieres viajar pasado y futuro al tiempo, te vas como hacían en la película Volver al Futuro, voy al pasado a ver una cosita, revisarla y vuelvo y regreso. Bueno, esa es la pauta que te da el ciclo. Okay. Que te da y cómo sería cada cuadrante para que tú hagas eso hipotéticamente, porque vuelvo y le repito, Exacto. Antes voy a la responder, física no nos lo da. a Qué responder pena con usted, doctor Abel, qué pena con tranquilo. usted. Sería bueno que hablara un poquito más fuerte o acercar al micrófono para que se escuche Ok, mejor. ahora sí me escuchan bien. Ahí sí se escucha perfecto. ahora sí. Muchísimo. Bueno, antes quiero contestar una pregunta a Alfredo que habló sobre los universos. Nosotros estamos en lo que se llama un cosmos que comprende 8 universos. Este es un tema para hablar después. Entonces, se puede viajar en el tiempo, o sea, ir al pasado, futuro, se puede únicamente entrando a los archivos acásicos o en una meditación o por un portal tridimensional. O sea, no hay físicamente una manera de regresarme a 1500 tantos o de irme a 3000 tantos, nada de eso. ¿Ok? Entonces, los agujeros negros son creados por seres que ya tienen el título de ingenieros cósmicos y los utilizan para ir más rápido de un punto del universo hacia otro. Se puede ir y venir por ese agujero tantas veces sea necesario. Pues Daniel dijo que se usaba una sola vez, pero no, esos fueron creados para usarlos las personas que necesiten viajar por ahí. ¿Cómo encontrar la entrada de un agujero negro? Es como yo querer ir ya con toda la sabiduría de conocer un terreno y sé que por ahí me voy a meter, por ahí en la entrada, pues los seres, los hermanos mayores saben dónde está la entrada y dónde está la salida. Yo hice un dibujo pues muy simple, ¿no? Quiero que José Carpio lo proyecte para describir realmente lo que es un agujero de gusano. Que José lo va proyectando, señora Abel. La proyección astral es un viaje en algún gusano. La proyección astral viene siendo ¿qué? Tú puedes entrar a un agujero de gusano en proyección astral, físicamente en una nave, en proyección mental, en meditación. Tú puedes saber, entrando a los archivos acásicos, que es la casa, el éter que existe de todo lo que fue, es y posiblemente será, queda grabado en el éter. Entonces yo puedo, mediante el ingreso a los archivos acásicos, ver de aquí al pasado a muchos, pero muchos miles de años y ver las probabilidades de futuro, porque el futuro es una probabilidad que se presenta por los hechos que hay ahora. Por ejemplo, si una casa tiene una raja, ¿cuál es la ley de probabilidad que se caiga? ¿Es cierto? Es una ley de probabilidad. Entonces, estos agujeros de gusano se puede viajar. Ahora, la estructura dentro del agujero de gusano tiene una particularidad que cuando entras ahí, ya sea en proyección astral o una nave, te pone a viajar con una rapidez exorbitante a la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces necesito que se proyecte la imagen para describir sencillamente cómo es un agujero de gusano. ¿Ya? Todo lo que estamos aquí todo lo que estamos aquí presentes con una preparación, podemos entrar en un agujero de gusano y viajar a otros universos, a otras partes de la galaxia, a otras partes. Listo, ahí está, pues. Ahí está. Ahí está supuestamente una abertura y hay como un boquete acá abajo, ¿cierto? Sí.
Cuando tú entras ahí, esa es una salida para encontrar un sector del universo, galaxia, ya sea galaxia, así como, por ejemplo, la foto de... Como en Thor. La foto Cuando viajan por el del Bifrost. telescopio Hubble, dice de Deep Field, ya que muestra todo, tú entras ahí, ya. Y puedes seguir y puedes salir. En ese aquí dice son millones de kilómetros que tú recorres, porque eso fue hecho por ingenieros cósmicos, que son los hermanos mayores, que llegan a una evolución tal que ya pueden construir, pueden hacer sus propios ¿cómo es que? Astros en el universo, pueden construir agujeros, pueden construir planetas y todas esas cosas. Sobre los agujeros negros existen. Por ahí escuchaba a una famosa española que es la berraca en física cuántica. Dio una conferencia, pero ella dijo que en esta galaxia, el Sol central, que se llama Sirio, es un agujero negro. Ya. Entonces, pues ahí se sale un poco la lógica, porque si fuera un agujero, ya todos estaríamos absorbidos. ¿Por qué se dan los agujeros negros? Todo planeta con sus habitantes tiene una evolución. Cuando ya ha cumplido el ciclo, cuando ya los habitantes no necesitan de un cuerpo físico y el planeta ha pasado por todas las etapas evolutivas, aparece un agujero nuevo y absorbe tanto toda esa, ya sea una galaxia, un sistema solar, todo lo absorbe. Y dentro de ese agujero negro está la antimateria, o sea que todos esos planetas se vuelven antimateria. ¿Ya? Claro, y ahí estaríamos respetando el principio de la conservación de la energía. Exacto. Nada se destruye ni se crea. Eso obedece a un plan de todos estos hermanos mayores que han llegado a una evolución cuando ya el Sol también tiene su extinción y también sufre las mismas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es para hacer una limpieza de todo eso que está ahí, absorbe toda esa materia y cuando entra se convierte en antimateria. Y los mismos ingenieros cósmicos que tienen la facultad de crear, vuelven a crear sus sistemas planetarios, sus sistemas, sistemas solares con sus sistemas planetarios y todas estas cosas. Esto es, pues, un poco lo que puedo decir acá de punto de la ciencia cósmica. Bueno, ¿puedo continuar, mi querido Carlos? Hágale. Podemos regresar a la diapositiva del agujero. Ahí la tienes, pues. ¿La puedes expandir? Pues? Bueno, regresando al concepto de agujeros de gusano, como pueden ver ahí en la izquierda, te da el planteamiento de cómo viajar hipotéticamente hacia el futuro, hacia el pasado, o ambos. Pero la concentración de energía tan gigantesca, como les vengo diciendo reiterativamente, es casi imposible de hacer. Porque antes que todo hay que acordarse que el ser humano todavía no existe la tecnología de cómo desintegrar al ser humano y teletransportarlo. O por lo menos protegerlo dentro de una máquina, que tú estés encapsulado dentro de la propia máquina para poder viajar a donde tú quieras. O sea, tampoco hay esa tecnología. Entonces el agujero de gusano no es tan fácil. O sea, estos ingenieros cósmicos que habla el señor Abel, pues tendrán un conocimiento años luz de diferencia, porque con toda la tecnología que tenemos, con toda la física que tenemos, es que es casi imposible. O sea, aquí mismo en la Tierra se han hecho experimentos teóricos. Perdóname, Manuel. De doblar el espacio. ¿Me permite terminar la propuesta? Quiero hacer una pequeña cosita. Cuando hablo de ingenieros cósmicos, no son los ingenieros civiles ni los astrónomos que existen aquí. Algo a nivel espiritual. Ya son gente que está en la 18ª dimensión y ya no tienen cuerpo. Palabras mayores. Exactamente, ya porque Jesucristo le mostró con la ascensión. Cuando entramos a la 5ª dimensión, ya con la rata vibratoria que tenemos nosotros, ya no necesitamos un cuerpo físico. Ya nos liberamos de la rueda de samsara, que es la rueda de la reencarnación. Entonces, estos ingenieros cósmicos son personajes, hermanos mayores, que están en la 18ª nunca he negado la existencia dimensión. ni la forma de ellos. Simplemente he dicho que
la tecnología de ellos o su pensamiento para crear un hipotético agujero de gusano, pues estaría años luz de nosotros. O sea, Exacto. la ecuación que nosotros planteamos, los físicos, estoy Estamos en hablando del tercera plano dimensión físico, apenas. en la tercera dimensión. Y me cae a colación de que el señor Abel dijo que el tiempo no existe. Pues si el tiempo no existe, no existiera nuestra tercera dimensión, porque nuestra tercera dimensión es el tiempo y el espacio y tiempo, creada por el señor Albert Einstein, con la cual está totalmente comprobada y recontracomprobada. O sea, si no hay tiempo, no existimos nosotros. Dejaríamos de existir instantáneamente. Entonces vuelvo a esa posición que dejamos en la clase pasada o en el panel anterior de las dimensiones. Entonces los seres unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, tetradimensionales. ¿Qué pasa cuando un ser entra a otra dimensión? Bueno, en la física normal de nosotros los seres terrenales, los que estudiamos física, un ser bidimensional, como lo expliqué anteriormente, el unidimensional lo ve como un fantasma y así sucesivamente. El tridimensional se le asoma el bidimensional y el bidimensional lo que va a ver es un fantasma. Va a haber un ovni, no va a poder meterlo dentro de sus dos dimensiones, no es posible. Y así va siendo sucesivamente en todas las escalas, nuestras escalas físicas, hasta donde tenemos conocido que se puede aplicar la física, cuántas dimensiones se pueden conocer, aplicar y hacer un modelo dimensional, o sea, físico, tetraedros, pentaedros, para cada dimensión. Pues creo que la máxima dimensión hasta ahora conocida es la dimensión número 58. Después de ahí no se conoce más nada, entramos en un terreno especulativo. Entonces, dentro de estos terrenos y dimensiones, que así es donde comienza lo que queremos en el programa, es entrar en el terreno de ¿se puede o no se puede? Bueno, yo personalmente les digo, viajar entre dimensiones para el ser humano todavía no se ha dado tampoco. Pero sí hemos visto, y hay clasificaciones fotográficas de videos, de ese portal que se abre en el espacio y vemos que han entrado naves, que han entrado seres de luz, seres amorfos, seres etéreos. Se ha visto, se ha registrado bastante, y cuando nos hablan de bolas de ciertos colores, en fin, que se ve que se abre una puerta dimensional, no sabemos de qué dimensión, pues no sabemos si esa dimensión está viajando en el tiempo o simplemente abriendo un agujero como el que le mostré. Simplemente salgo de aquí, paso acá y listo, como abrir una puerta y pasar a otra puerta. Pero no necesariamente tiene que ser viajar en el tiempo. Esa es otra cuestión que plantea la física. No siempre vas a viajar en el tiempo. Si tú quieres ir de la Tierra a Plutón y vienes a una puerta dimensional, simplemente te gastaste 2 segundos y esos 2 segundos con el tamaño de la distancia no gastaste el tiempo quedó en cero en la ecuación. Entonces, por las grandes distancias, el tiempo se consume, se reduce, como se nos dije anteriormente en la teoría de la relatividad. Se dobla con el experimento del eclipse del Sol que hizo Einstein en el año 1918, que quería probar su teoría de la relatividad. Se tuerce la luz, se tuerce el tiempo, se reduce la capacidad del tiempo y la percepción del tiempo se reduce y fue comprobado. Entonces, al abrir tu nueva dimensión, no necesariamente está viajando a través de la vida. Más bien, queda la posibilidad de que sea un vehículo cósmico para atravesar distancias gigantescas. Pero no vas a decir que vas a viajar 1000 años. No. Entonces, esta parte de ir al pasado, que es la que queremos hablar, que no hemos salido del tema un poquito, de viajar al pasado, pues yo creo que no es posible, ha quedado en la literatura, en la ciencia ficción, que nos han traído cuentos, se ha probado científicamente con psicólogos, con la psicohistoria. La psicohistoria nace de Isaac Asimov y hoy en día es una carrera para entender las masas
y el pensamiento de las masas. Entonces, ¿qué se ha dado? Que todos los que inventan estas teorías de viajar en el tiempo siempre nos traen este ejemplo, y les voy a dar un ejemplo rápidamente. Viajó al pasado, buscó una información que hacía falta porque era necesaria traerla al presente. Ese es el tema central. Sea cualquier información, sea importante, sea un artículo, un minículo, cualquier objeto que esté en el pasado que de pronto lo necesita. Pero también hay las paradojas también de ir al pasado, que también lo físico ya está en duda. O sea, si tú vas al pasado, no necesariamente tienes que matar a alguien. Puedes convivir con esa persona sin que la persona necesariamente sepa que tú estás, lo que no te puedes encontrar con ella. Y entonces hay una máxima en la física que dice, si vas al pasado, no dejes ningún rastro, absolutamente ningún rastro. Y si lo dejas, que sea ínfimo. ¿Y el por qué? Dicen los físicos. Los físicos estudiosos de la materia dicen, es porque tienes que aplicar la ecuación de que en el tiempo de vida que va a seguir hacia adelante, porque tú tuviste en el pasado, eso que tú hiciste no afecte ni la vida tuya, ni la correlación de la vida tuya, ni el mundo. Entonces, que eso sea un aporte muy ínfimo, que sea un 0.0001 o 0.00000 infinito. O sea, que tú pases desapercibido. Y se puede dar, porque hay maneras de hacerlo. Lo interrumpo un momento. Vamos a aprovechar estos momentos cuando este tema para, pues tenemos un par de dudas en los comentarios. Sería bueno que para darle respuesta. Son las 8:03 de la noche, hoy 5 de 2020. Tenemos aquí un par de dudas en nuestros comentarios. La primera va por parte de José Mario Carreazo. Nos dice, ¿y qué hay de los viajes temporales por medio de conciencia en términos energéticos? Además, en ese caso, ¿se viaja con la conciencia y el viaje? Que ya habíamos tocado ese tema un poquito, pero para refrescarle a nuestro amigo José Carriazo, podemos introducirlo un poquito sobre este concepto. La otra pregunta que tenemos la hacen por acá por nuestros comentarios y nos hablan acerca del proyecto Pegasus. No sé si tenemos información. Sí, claro. Ya más adelante ya se nos está cogiendo el tiempo y estoy viendo que falta todavía bastante tema. Así que ya veamos con eso, porque precisamente ahora que ustedes estaban preguntando si existía una máquina del tiempo realmente, sí o no, la respuesta obviamente oficialmente no existe, pero ya les contaré un poco sobre estos proyectos, algunos experimentos por ahí que han tenido lugar para teorías conspiranoicas, en fin, todo eso es lo que le gusta a la gente, así que vamos para allá. Bueno, lo que le gusta a la gente es, pongamos a hablar de que el proyecto de Filadelfia, pongámoslo aquí en tela. No, espérate. Sigue, Andrés, que eso viene más adelante, ahí lo tengo. No te preocupes porque ahí está, bueno, está referenciado, listo. Sí. Bueno, listo, entonces no me meto con ese tema. Bueno, voy a cerrar con un punto que acaban de preguntar sobre la conciencia, sobre los viajes astrales, sobre el don que tienen ciertas personas de ver hacia el futuro, Nostradamus y las personas que predicen hacia el futuro o hacia el pasado, pero ya cuenta en el terreno de que si tú les das la suficiente información a una persona y esa persona tiene la capacidad de visionar, pues lo hace. O sea, hay personas que visionan no solamente 1 año, 2 años, ni 5 años. De ejemplo, el más claro ejemplo de ser visionario es el señor de la Tierra a la Luna, Julio Verne. O sea, describió el lanzamiento de un cohete exactamente igual como sucedió con el Saturno 5 de la ida a la Luna. Exactamente igual, 3 personas dentro de la nave, el peso del cohete, o sea, lo adivinó 100 años antes. El señor tenía ciertos conocimientos, los aplicó y pues se le dieron. Y así muchas cosas, el submarino, el viaje entre la Tierra, cosas que de pronto la gente dirá, y hombre, ¿cómo pudo ser posible? Hombre, tenía la información necesaria para decir, me atrevo a hacer esto, o me atrevo a lanzar una cosa.
Los que tienen percepciones extrasensoriales, pues ya es otro tema. Yo creo que debe ser tomado en otro punto, en otro programa, para tratar diferentes. O sea, son dos conceptos muy diferentes, el de la física y el de la parte espiritual. La parte espiritual, pues hay personas que sí han viajado astralmente y hacen cosas muy, ¿qué te diría yo la palabra? ¿Cuál sería la palabra concreta? Cosas inimaginables que van allá, más allá de cualquier percepción y más allá de cualquier lógica humana, y se sale del consentimiento y del concepto del plano de lo físico, de la perfección de la física. Ya esos son otros terrenos que de pronto podemos tratar de estudiar, claro, no, y de pronto no, el señor Abel de pronto nos enseña un poco más. Sí, es que de hecho por eso tenemos invitado también al señor Abel, para que también nos toque ese otro punto de vista, porque queremos también que la gente tenga el concepto claro de que estamos hablando de viajes en el tiempo a través de la ciencia, con el señor Manuel Vuelvas, y con el señor Abel estaremos tocando el viaje en el tiempo desde un punto más cósmico, más espiritual. Lo que pasa es que Así que te doy la palabra, Abel. El tema es viaje. Sí, dejemos ahora al doctor Abel que habla ahora desde el plano cósmico y espiritual, y que hable bastante, por favor. El tema es el viaje en el tiempo. Y la única manera de viajar para saber de pronto el futuro o cosas del pasado es mediante lo que yo le acabo de decir, en proyección astral o en proyección mental o entrando a los archivos acásicos, que son los archivos acásicos. Imagínense en el plano etérico una biblioteca súper inmensa donde reposan millones y millones y millones de libros. Allá hay un libro, he dicho, uno de los libros que hay en esa biblioteca cósmica, esa biblioteca de los archivos, una biblioteca cósmica de los archivos acásicos, tiene nombre con letras de oro en su portada que dice José Carpio. Porque cada ser humano, mediante pensamiento, sentimiento, palabra y acción, graba en el éter como una película todo lo que hacemos, lo que proyectamos con la mente queda grabado ahí. Yo entro a los archivos acásicos y busco el libro de José Carpio y puedo contactar, puedo entrar a la cinta de José Carpio y saber qué hizo desde que nació y la ley de probabilidad que pueda hacer de aquí en adelante. Y no solamente está también el libro de Manuel Vuelvas, de Alfredo. Todos tenemos un libro ahí que es el gran famoso libro de la vida. Pero no solamente se trata del libro de cada ser en el universo, que está cada ser en el universo, sino los acontecimientos. Yo puedo ir en los archivos acásicos al principio de la humanidad, cómo se formó el mundo, desde la época cavernícola, después de la siguiente fase que fue la del hombre, la del humanoide, cavernícola y ahora hombre. Y puedo proyectar, mediante la ley de probabilidad, la era que viene, que es la de suprahombre. Ahí está todo. El conocimiento de todo lo que es y todo lo que existe se encuentra ahí. Entonces, viajar en el tiempo es mediante una preparación espiritual. Yo tengo 40 años y más de estar en esto. Y podemos ver, si queremos viajar en el tiempo y saber qué pasó en 1230, yo me remito a esa biblioteca, está en el plano etérico, y logro encontrar la cinta de esa época y el lugar que yo quiero investigar. ¿Ya? Okay. Entonces, el libro de Daniel Vuelvas es bastante interesante. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De que yo puedo encontrar el libro de Daniel Vuelvas, que está en su portada, Manuel, perdón, que en su portada están las letras de su nombre en oro. Cada quien tiene su libro, pero por una cuestión espiritual y ética, yo no puedo abrir ese libro si Manuel Vuelvas no me lo permite. Yo puedo abrir mi libro y está escrito tal cual todo lo que he hecho y la proyección de lo que yo puedo hacer.
Asimismo, en los archivos acásicos, tú puedes preguntar ¿quién soy yo? Y esperas una respuesta. Te puede llegar como una intuición, como si sintieras una voz que es la tuya, como cualquier cosa, un mensaje, pero eso es con entrenamiento. Entonces, el viaje en el tiempo te reduces a eso, a tener una capacidad de poder viajar de aquí a 10.000 años atrás y conocer todas las cosas. Estoy hablando esto desde mi punto de vista de ciencia cósmica. Siempre que yo entro con José Carpio a hacer una conferencia, le digo a las personas que están escuchando, a todos los que están escuchando y escriben, pues que si no lo aceptan, ok, déjenlo pasar. O tómenlo todo este rato como una película de ciencia ficción y diviértanse. ¿Ya? Pero ese es los conceptos, lo que yo he aprendido a través del puente de la libertad, que son los archivos acásicos. Claro, estamos para aprender y es muy importante esa Cuando- información, bastante interesante esa información. Y aprovecho para dejar claro que, bueno, recurrentemente lo hacemos, que esto es un espacio para debatir, efectivamente, como lo hemos venido haciendo. La idea es que entre todas las personas que estamos en esta conversación, tratemos de buscar la perspectiva, tratemos de dar todas nuestras para que la gente así pues vaya conectando cabos, vaya comprendiendo de a qué se refieren los temas y de esta manera cada uno vaya construyendo. En este momento, Cuando, yo creo que en este momento de yo creo que ya es momento de hablar de un tema bastante fascinante con respecto a los viajes en el tiempo y es cómo nos han tocado en la realidad. ¿Qué experimentos, o sea, qué tan cerca hemos estado nosotros como humanidad, como civilización, de el tiempo? Y aquí me gustaría hacer una apreciación personal, y es que a mí personalmente los viajes en el tiempo siempre me han parecido de antemano una mala idea. Una mala idea que el ser humano pues tenga control pues este tipo de fuerza, este tipo de energía que de pronto no logramos entender en su totalidad, pues todavía, porque esto puede significar una ruptura en nuestras líneas temporales y eso sí que nos lo ha dejado claro el cine. Hemos visto en las últimas películas las películas más comerciales. Siempre que una persona interviene en el tiempo, el cambio puede ser devastador. El efecto mariposa, como le llaman, puede ser algo que cambie realmente la historia. Y bajo ese concepto, el humano siempre ha estado con la curiosidad de manipular para cambiar acontecimientos, para poder cambiar el rumbo de la humanidad. Hoy en día nos es difícil saber si ya han habido estas intervenciones, pero me gustaría que ya entráramos en detalle de qué tan cerca hemos estado como humanidad a los viajes del tiempo. Joe, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, entonces les traigo a la opción algunos experimentos, algunos proyectos por ahí, algunos, o de pronto va a haber uno en especial que sé que muy pocas personas han escuchado, pero que es bastante fascinante realmente. Entonces, como mencionó Manuel ahora rato, el experimento Filadelfia, para empezar desde ese punto de la historia, 28 de octubre de 1943, este fue un experimento, digamos que fallido, porque realmente lo que quería hacer la Marina en los astilleros de Filadelfia era volver invisible el barco obviamente para los enemigos que estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden darse cuenta. Pero algo falló en esta experimentación, que lo que hizo fue que el barco se volviera invisible al ojo humano, obviamente, y que se transportara involuntariamente de un punto desde el astillero de Filadelfia hasta otro punto, que fue hasta el puerto de Norfolk, que eso ya es Virginia, son como 700 kilómetros de distancia más o menos, y luego retornara nuevamente al puerto de Filadelfia. La particularidad de este experimento fue que cuando regresó ese barco, la tripulación, muchas de estas las encontraron, es lo que dice el informe, la encontraron incrustadas en los casquetes del barco. Entonces hubo muchos heridos, algunos muertos, y los que de pronto sobrevivieron con daños psicológicos bastante grandes, bastante fuertes. Digamos que este fue un experimento que arropó mucho misticismo, muchas teorías de conspiración, en fin. Para los que les interese, pueden buscarlo como Proyecto Arcoíris, que es el nombre oficial que se le dio a ese proyecto desde el lado de la Marina, obviamente. Ya los militares, pues el experimento Filadelfia se lo pusieron ya pseudocientíficos y ufólogos desde esta óptica de acá afuera.
pero hay un proyecto que le siguió a este y digamos que fue una conclusión bastante, digamos que interesante, y fue el proyecto Montauk. No sé si ustedes han oído hablar sobre eso. El proyecto Montauk ya fue en 1983. Se dice que fue la continuación del proyecto de experimento Filadelfia y se llevó a cabo en Long Island. Este proyecto Montauk tiene una particularidad y yo sé que ustedes lo han visto, y es que de aquí fue que se basó la serie Stranger Things para hacer toda su historia, digámoslo de cierta forma. Y el proyecto Montauk, digamos que el principal personaje, que se llama Preston Nichols, este señor escribió 2 libros que se titularon Proyecto Montauk, Viajes en el Tiempo, y él ahí narra cómo 2 hermanos, más él, o sea, de 3 personas, Edward y Duncan, el apellido es Cameron, Duncan Cameron, experimentaron digamos que ciertos fenómenos en esas instalaciones militares de la Fuerza Aérea, y abrieron un portal dimensional, un portal, quién sabe qué. Realmente no se conoce muy bien el concepto, pero es algo bastante parecido o cercano a lo que nos muestran en Stranger Things. Entonces ahí es para que ustedes vayan dándose cuenta de que a veces las series no las hacen por la imaginación porque sí. Siempre tienen, digamos que su pequeña historia de por medio de verdad, o la basan en una verdad. Obviamente la ficción, pues bueno, ya sigue con respecto a todo eso. Pero este proyecto Montauk, digamos que en 1983 fue tan impresionante porque actualmente, o después de eso, digámoslo así, ocurrió una serie de accidentes, la base militar la abandonaron, y actualmente esa base militar la quieren convertir en un museo alusivo a la Segunda Guerra Mundial. Eso es, digamos que lo que se conoce oficialmente sobre eso, pero sí se cree de que estaban experimentando tanto con digamos que con mundos interdimensionales o con proyectos relacionados con el tiempo, y a su vez con la psique o con digamos que personas con alto grado de percepción extrasensorial activa, y por eso utilizaban niños. Entonces digamos que lo que nos narra Stranger Things es bastante acertado con respecto pues a lo que se vio en ese proyecto, que obviamente se catalogó como clasificado. Ustedes saben que cuando se le pone la palabra clasificado encima, ya ahí no se sabe ni qué es realmente qué es lo que están haciendo. Simplemente tienes un título y las especulaciones pueden llover. Ahora, por ahí en el chat preguntaron sobre el proyecto Pegasus, y ese es un proyecto bastante curioso que incluso digamos que lo narran en los cómics también. En los cómics hacen alusión en Marvel, por ejemplo, hacen alusión al proyecto Pegasus, Viaje en el Tiempo y todo eso. Pero esto fue un proyecto también real, un proyecto de DARPA. Ustedes saben que DARPA es DARPA es Defense Advanced Research. ¿Cuál es la otra? Project Agency, sí. Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa o de avanzada defensa de los Estados Unidos. De ahí es donde salen, digamos que toda la gama de proyectos y experimentaciones de los militares en Estados Unidos. Y obviamente, pues el proyecto Pegasus hizo parte de este grupo de proyectos secretos clasificados de DARPA. Ahora, el proyecto Pegasus actualmente se le ha atribuido el uso del cronovisor. No sé si ustedes han oído hablar sobre el cronovisor. Sí, claro. Bueno, la máquina inventada por el Vaticano para viajar a buscar a Jesucristo. Exacto, ya entonces les voy a mostrar un momentico aquí lo que les digo. El cronovisor fue, digamos que se quedó congelado, ¿ok? No ha salido, bueno. Y ahora sí nos salió la pantalla. Ah, ok, ya. Y aquí, deja mi paso por aquí. Y aquí está el cronovisor. Me pasé de largo. Tranquilo, con calma. Ok, aquí. No, el computador que está. Entonces, el cronovisor, digamos que salió una noticia en 1972 en un diario en Italia, con el titular siguiente que ven en sus pantallas: inventa una máquina que fotografía el pasado. Este cronovisor, digámoslo de cierta forma, estuvo a cargo de un grupo de científicos, entre los que estuvo Enrique Fermi. Ustedes saben que Enrique Fermi fue quien también perteneció al proyecto Manhattan, que fueron los que construyeron la bomba atómica. Y estuvo también el científico alemán Ernest von Braun.
ese, Von Braun, que ustedes saben que también ayudó en la creación de Saturno 5, el cohete y todo este cuento traído de la operación Paperclip después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Entonces, ellos dos conformaban este grupo junto con otros científicos y digamos que liderando todo este grupo estaba el padre, también físico, Marcelo Pellegrini Ernetti. Entonces, digamos que este cronovisor sencillamente lo que hacía era que ellos se basaban en el concepto de la física de que la energía no se destruye. Entonces, simplemente ellos accedían a esa energía del pasado y a esas ondas del pasado, digámoslo de cierta forma, y las reorganizaban y las plasmaban en una pantalla, porque el cronovisor propiamente era como si fuera un televisor. Ahí se pueden dar cuenta en las imágenes, ahí tienen a Enrique Fermi y a Von Braun, y de este lado tienen al padre Ernetti supuestamente con la máquina o con el cronovisor, porque realmente esto ha quedado en especulaciones y no se pudo comprobar. ¿Por qué hago alusión a DARPA? Porque se supone, o esto es lo que nos narra la historia, es de que digamos que la agencia esta de investigación de Estados Unidos afinó de cierta forma el cronovisor, obviamente junto con todos estos científicos, y fue capaz de ver qué situaciones o qué eventos se dieron en el pasado. Obviamente, si esto de por sí hubiese sido real, digámoslo de cierta forma, o bueno, estamos poniéndolo en un término, en un concepto hipotético, esto realmente es algo bastante peligroso, y era lo que decía Andrés ahora rato. El viaje en el tiempo es sumamente peligroso, porque ¿qué no pueden hacer con esta información actualmente los gobiernos? Pueden hacer hasta locura. Pero en fin, digamos que este cronovisor tuvo su boom principal porque se dice que captó una imagen de la fotografía de Jesucristo que ven ahí agonizando en la cruz. Muchos la han comparado con algunas estatuas actuales de algunas iglesias en el Vaticano. Y en fin, ¿dónde están aquí? Y esta que está aquí, esta imagen, es una de las tantas que captó el cronovisor de Jesús y sus discípulos como caminando en un campo. De esta, pues después se les hizo varios cuadros, y actualmente pues hay una polémica porque no se sabe si el cuadro estuvo primero que la fotografía esta. En fin, es algo que les dejo pues a su investigación, y a todos los que nos están escuchando que busquen y investiguen un poquito más sobre el cronovisor, porque realmente es bastante interesante. Entonces, como les mencioné, DARPA toma este proyecto, digámoslo así, lo reafina, lo maneja y lo trabaja hacia ellos. Hay una particularidad aquí, y es cuando entra un programa de investigación que se llama o se conoce como 20 y regresar. Y aquí entramos digamos que a un campo más loco, digámoslo así de cierta forma, más. Tienen que expandir más la mente, porque lo que les voy a contar es bastante fuerte. Y esto es basado en estos señores que vemos a continuación. Por ejemplo, Andrew Basiago fue uno de los denunciantes del proyecto Pegasus, en donde se dice a sí mismo que él fue reclutado cuando era niño para trabajar para las agencias secretas de Estados Unidos en estos proyectos de investigación de viajes en el tiempo, debido a que pues siendo niños tenían, digamos que ciertas ventajas con respecto a los adultos en cuanto al viaje en el tiempo y en cuanto a plasmar los hologramas que se mostraban, digamos que en el cronovisor que les estaba mencionando. Entonces, este señor, digamos que cuenta Andrés Basayo, que en 1976, que fue cuando lo reclutan, digámoslo de cierta forma, o bueno, lo reclutaron cuando era más niño. En 1976 es cuando él tiene su primer salto en el tiempo. Óigase bien, ¿no? Estoy hablando de algo, hablemoslo así, una conspiración, no sé cómo lo quieran poner, cómo sería el título de esto, pero es digamos que lo que hemos podido investigar con respecto a estos proyectos. En 1976, tiempo de la Tierra, hagan alusión a ese tiempo de la Tierra, este sujeto dice que fue transportado a una colonia en Marte, en donde demoró 20 años prestando el servicio, digamos que permanente en Marte.
cuando cumplió el servicio permanente, esos 20 años, fue devuelto. O sea, estamos hablando que del 76 al 96. En el 96, tiempo de Marte, fue devuelto nuevamente al 76, justo donde él lo habían enviado. Obviamente a estos sujetos, después de este regresión en el tiempo, les hacen un bloqueo de memoria, les borran la memoria, todo esto que ya lo conocemos con los proyectos MK Ultra, control mental, guerra psicológica, en fin, muchas de estas cosas que se han denunciado antes con respecto a todas estas situaciones. Y lo que da curiosidad es este hecho de que este sujeto dice: viajamos en el tiempo y tengo para probarlo. Y de hecho pueden buscarlo. O sea, les invito a que busquen los documentales de él en YouTube, en cualquier plataforma de estas, y puedan indagar un poquito más sobre esto, porque realmente es bastante interesante. Y digamos que hay algo muy interesante en toda la historia, y es de que hubo una doctora que se llama, por aquí tengo anotado el nombre, Jean María Arriago. Esta doctora era una psicóloga, ahí, colega de Alfredo, que trabajó en estas agencias o en estos campos militares, y quien dice haber reconocido a este sujeto trabajando para ellos en esa época. Entonces, digamos que ella fue como el primer testigo que dijo: epa, este man tiene algo de verdad en eso. Así también después habló un capitán del ejército que también comentó que lo conocía. Y digamos que, bueno, esta fue la primera alusión a este tema. Después de esto comenzaron a salir más denunciantes, y estos que ven en sus pantallas, Corey Good, Emery Smith, fueron denunciantes que también supuestamente pertenecieron a este programa de 20 y regresar. Por eso se llama 20 y regresar, porque son 20 años que viajan a Marte, prestan un servicio y lo devuelven en el tiempo para que continúen su vida en la Tierra como si nada. Pero estos sujetos dicen que han logrado desbloquear ciertos recuerdos, y pues actualmente están comenzando pues a hablar, digamos, de cierta forma. Y la verdad es algo fascinante, lo digo en el sentido de que son temas bastante extraños. Ya hemos visto desde que la física, pues prácticamente una máquina del tiempo es imposible, pero entonces nosotros decimos, estos sujetos vienen a hablarnos de que, o sea, realmente sí puede que haya una máquina del tiempo, o puede que sí estén manipulando el tiempo de cierta forma los gobiernos y con toda la tecnología que tenían a su disposición. Ahora, algo en común que surgió con respecto a estos tres personajes y dos más, porque son varios, fue el hecho de que los reclutan desde niños. Y ellos exponen 5 argumentos que se los voy a mencionar. El primero es de que la idea de utilizar niños era poner a prueba los efectos físicos del viaje en el tiempo, los efectos físicos y mentales del viaje en el tiempo. La segunda es que los hologramas, que era lo que les explicaba anteriormente, que se digamos que utilizaba el cronovisor, funcionaban mejor con niños que con los adultos. Esto es algo que, bueno, nunca se supo o se explicaron en sí por qué. Y ahora hay un tercer punto que quiero que Fortiche me haga una anotación, y es que ellos dicen de que los niños son tabula rasa, o sea, que quiere decir de que la mente de estos no han ganado suficiente experiencia a partir no han ganado suficientes impresiones, más bien, a partir de la experiencia. Entonces, digamos que son como que una mente bastante joven, que sí hay algo que se pueda asociar con esto. Sí, bueno, lo primero todo lo que estás contando me suena a lo que ahorita el señor Abel estaba diciendo también de los registros acásicos. El cronovisor me suena a mí a una imagen que te hace, a un artefacto que te hace tomar información de los registros acásicos. Eso. Lo que dicen los niños es simple. Los adultos tenemos la conciencia despierta de alguna manera, y como tenemos experiencias y tomamos decisiones, cuando tú mandas a un adulto a exponer algo, ya tiene el juicio de valor de decir, estoy en peligro o no estoy en peligro. Si en cambio un niño, si tú lo mandas a la guerra, por decirlo de alguna manera, puede sonar feo, tú le das un fusil, el niño todavía no tiene la conciencia de para qué sirve ese fusil. En cambio el adulto ya le da un significado y una denotación. El fusil sirve para hacer daño.
Entonces, Ok. en este caso, los niños, como tienen la mente todavía como una esponja en Compañeros, concepción de ustedes aprendizaje, han visto la película La Rica del Futuro. Espera, Manuel, que te está interrumpiendo Alfredo. Dale un segundo y sí, deja que termine la idea. Sí, sí, sí. la Dale. idea era que como los niños son una esponja, absorben y desde el inicio, la tabla rasa es desde cero. O Ujú. sea, esto es lo que te enseñamos. Entonces, si tú aprendiste esto, lo vas a hacer toda tu vida. Ellos no van a tener un juicio de Ok. valor de decir que es bueno o que es malo. Por eso es la tabla rasa para los niños. Ok. Entonces eso hace alusión con el cuarto. La cuarta razón era de que ellos dicen de que los niños, después de eso, pueden convertirse en agentes para ellos mismos. Claro, porque eso fue lo que le enseñaron y lo que Claro. aprendieron. No les enseñaron algo más, una vida diferente, ¿sí me entiendes? Y, Les y, y- enseñaron esa vida así y no lo ven como malo. exacto. Y tiene lógica porque la quinta razón que ellos dan es que sencillamente los adultos se vuelven locos cuando hacen este tipo de saltos temporales. Imagínate tú y todos los que estamos aquí en estos momentos, si mañana tenemos un viaje en el tiempo, si llegamos a vernos en 20 años, imagínate. O sea, tú enseguida dices, epa, si no estás preparado, si tú no lo estás, tú dices, aquí hay algo raro, tu mente entra en un choque de aprendizaje, o sea, tu mente, esto no es normal porque a mí me enseñaron desde la física que no se puede viajar en el tiempo. Exacto. Puf, ya. Eso ya tú lo consideras como una premisa de la vida, o sea, no se puede viajar en el tiempo. Un niño todavía no conoce el concepto de tiempo. Si tú lo llevas a un lugar, sí, yo me moví de un lugar a otro, mas no entra en la concepción de que rompí una regla de la física, eso no es comprensible para. Vale. Exacto, sí, sí. Manuel, tenías un ejemplo que nos querías compartir, una película. Sí, del cronovisor, sobre lo que están hablando en el momento. Ujú. Hay una película excelente que se llama La Reliquia del Futuro. ¿La han visto? No, la verdad no la he visto. Bueno, Pero hay que buscarla, hay que buscarla. se las voy a compartir por el chat de WhatsApp, se las voy a compartir a todos. Es Listo, una sí, sí. película muy interesante de que el Vaticano contrata a unas personas para que vayan a Israel y ahí en Israel instalen el cronovisor en el propio terreno de Israel donde murió Jesucristo y viajar ahí, tener las coordenadas y viajar. La película se pone muy interesante al final, faltando 40 minutos, porque es larga, dura 3 horas y media. Bastante. Y esos 45 minutos se van a dar cuenta cómo van ellos detrás de Jesucristo. Lo ven, van detrás de él y cómo se ve la imagen de Jesucristo. Entonces, lastimosamente entrando en el terreno del Vaticano, sus grandes bibliotecas y antiquísimas, como dice el doctor Abel, que tienen un registro acásico, el Vaticano extremadamente grande, que al cual nosotros no tenemos acceso y estará escrito en algunas lenguas que ni conoceremos y el mundo no conocerá y solamente ellos tienen acceso. Y Así es, es así es. algo bastante interesante el cronovisor, porque el cronovisor podría ponerme del lado del diablo, porque si trabaja algo que ellos dicen cómo se creó, que es con la energía que queda flotando de las palabras habladas por las personas Así es. y por los actos hechos por las personas. Entonces buscar el rastro que dejaron esas personas en cualquier tiempo, momento y espacio, cogerlo y traducirlo en imágenes. Y hay Como si programas y fuera una software. frecuencia, ¿qué? Exactamente, sí. Como una Exactamente. frecuencia de Y les radio. voy a dar un dato más raro. Me hicieron acordar de algo rarísimo. Por eso ahora estoy más ahora en el terreno de abogado del diablo, ya saliendo de mi parte física. Hay un programa en Misión Imposible. ¿Se acuerdan la serie de los 80, Misión Imposible? ¿Sí se acuerdan? Pues bueno, No. si la pueden conseguir, muy buena. Aquí el compañero a ver si la pudo haber visto. Entonces hay un programa donde el que es especialista en computadores comienza a tomar lo que dejaron unos espías en la antigua Alemania, el rastro de unas voces en unos transistores,
y él comienza a decodificar y a convertirlo en imágenes. Y hace un aparato que hoy en día conocemos como impresora de 3D. Imagínense, estamos hablando de los años 80 que, o sea, en esa época decían las impresoras de punto, esas que se llaman, que eran pesadas, la impresión era con una hoja y unos huequitos, y ya en Misión Imposible hablaban de impresión 3D. Imagínense. O sea, ya estamos hablando de otro nivel, año 80, al año 2020 han pasado 40 años. Entonces, el cronovisor tiene un 50% de realidad y un 50% de mito, porque tampoco lo tiremos al terreno de la mentira. Exacto. Porque... No, y lo más curioso de este tema es que el padre Enrico Fermi, el padre Neti, en el 96, 94, cuando muere, él aún seguía asegurando de que ellos realmente era cierto lo que habían dicho sobre el cronovisor. Pero bueno. Y es que también se especula que Juan José Benítez toma esta ideología del cronovisor para comenzar a hacer su caballo de Troya. Más, creo, si no estoy mal, estuvo demandado por el Vaticano por eso. Sí, una demanda forticia porque el Vaticano dudó de que él tuviera la originalidad de haber creado esa misma idea que el Vaticano tenía. Sí, y el Vaticano, como los grandes poderosos, que nos gustan a nosotros las teorías conspiranoicas y que nos gusta todo ultra secreto, al Vaticano no le gusta ni a los poderosos les gusta que le toquen sus secretos. Entonces, por eso el Vaticano... anotación ahora que termine Manuel. Sí, ya terminó, doctora Adele, en un minuto. Tranquilo. Entonces, el Vaticano viene y demanda a Juan José Benítez del por qué tiene esa historia y de dónde da esa historia. Y Juan José Benítez simplemente se defendió aduciendo que un soldado americano fue el que le reportó esto. Y aquí nace la historia que todos conocemos de más de 15 libros, si no estoy mal, del caballo de Troya, que es un vivo ejemplo del viaje. Van 10 hasta ahora. Sí, pero hay unos colaterales, el de Liceo, Pactos y Señales. El de Liceo fue el último, fue el que salió este año. Sí, ahí el Liceo está dividido en dos partes también. Entonces, pues, yo veo que dentro del terreno literario y nos dejan tantas dudas porque lo dicen con tanta veracidad que la historia no la dice. Y ese es el punto más álgido de la cosa. O sea, si la historia, tanto comercial en los libros como la no comercial, y la que la gente estudia a profundidad, no la encuentra, y esta gente nos trae una nueva perspectiva de esos viajes en el tiempo a través del cronovisor, como dice el compañero Carpio, y el señor Benítez también la confirma, y otros, ¿qué te diría? Y otros escritores también muy conocidos también lo hacen. Hay otro italiano que se me escapa el nombre, que también habla sobre el cronovisor. Y los japoneses, Matsudo Tatsida, también habla sobre el cronovisor. Entonces, si unes todas estas verdades, toda esta literatura y todo lo que pasó en la época del Nazareno y de todo lo que ha habido en los pueblos, y se ha comprobado porque han encontrado registros de, por decir, una copa que estaba en tal sitio en su momento, no, este está hablando vascuencia, por decir algo. Y vamos a ver que después que lo dijo a los 5 años, resulta que un antropólogo llegó al sitio y encontró el vaso que le había dicho. Sí, Manuel. Manuel, bueno, pues vamos, que Don Abel tenía un comentario que nos iba a hacer. Ya le iba a pasar a Don Abel. Sí. Como para darle un poquito de transición al programa. Andrés, Don Abel tiene un comentario y de paso hacemos unas preguntas que tenemos pendientes de las personas que nos están viendo en este preciso momento. Entonces, pues, tratemos de darle un poquito de transición para responderle las preguntas a las personas que nos están viendo. Y con el señor Abel. Como ya puedo hablar. De que estamos un poco corto de tiempo. Sí. Entonces, No, es corto lo que voy a decir. En la intervención. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Bueno, bien, como dice Manuel sobre la Iglesia Católica,
que ha tratado de ocultar todo, pero es para mantener su hegemonía, para mantener su poder. En el incendio de Constantinopla los libros de la Biblia fueron cambiados al acomodo de ellos. Claro, así es. Entonces, ahora en estos momentos hay más tecnología que cuando hicieron ese aparato, ¿cierto? Sí. Entonces, como algo que estamos de acuerdo, porque ya Manuel lo aceptó, que queda grabado en el éter, que es algo tan sutil que solamente tú puedes percibirlo, pero entrando en la misma vibración. Como algo tan sutil que está en el éter, que no se ve, puede ser fotografiado por una máquina. Y otra cosa, esta gente que dice que viajó a Marte, pues sí, yo sí puedo creer que fueron transportados a Marte porque Marte está 25.000 años más avanzado que nosotros, está en el cuarto nivel evolutivo. ¿Ustedes se acuerdan de la película esta de Judy Foster? Donde Contacto. ese Sí, contacto esa es muy profundo es. buena. Contacto, sí, así, tal cual. Ella Muy buena. en el experimento la gente la ve y cae enseguida, ¿cierto? Ujú. Pero en el tiempo de ella, cuando tiene la experiencia, pasa como media hora, ¿verdad? Entonces, también ahí de pronto esta gente la llevaron a Marte, sí, pero le manipularon el tiempo haciéndoles creer que habían Doctor pasado Abel 20 años. y los compañeros, acuérdese que en la película a ella la desterraron, pero Sí. al final quedó la estática de lo que ella Sí. vio. Exacto. Y es lo mismo que sucede en el cronovisor. Sí, sí, Qué buena exacto. relación la suya. O sea, esa estática, puede haber una máquina que reverse o que cree el software para ver las imágenes que ella tenía. Exacto. Ese es La un muy buen reorganice. ejemplo. La Bien verdad buen es ejemplo, que bien buen ahora ejemplo. la literatura y el buen ejemplo. Pero de pronto llevarlo a lo que usted dice, de pronto, como dijo, creo que fue Alfredo, ondas de radio, algo así, pero plasmarlo en una fotografía, para mí, pues, está muy entredicho eso. Claro, sí, Bueno, estos son proyectos, digámoslo así, bueno, Sí. regulaciones. tenemos varias preguntas de las personas Sí. que nos están viendo en este preciso momento. Tengo una de Jorge Mario Angulo y quiero el concepto desde la parte física, desde la parte cósmica y un concepto general sobre la siguiente pregunta. Dice, ¿existe una teoría de los rayos cósmicos en la Antártida como portales? Entonces, como para darle un poquito de transición al tema, le voy a preguntar primero a Don Abel sobre esta teoría de los rayos, después pasamos con Manuel y cerramos con José, como para darle un poquito de transición a la pregunta. Y al final, pues tengo otra. Dale, listo. Bueno, los rayos cósmicos existen, ¿no? Porque el Sol tiene lo que se llama el espectro solar, que son los colores falsos del Sol, y constantemente está emitiendo rayos cósmicos. Lo que sí no se da es que esos rayos cósmicos tengan el poder o la cualidad de abrir portales. Ya eso es otra cuestión que no comparto. Ok, perfecto. Don Manuel, el concepto que usted tiene sobre los rayos cósmicos en la Antártida como portales. Bueno, el concepto de rayos cósmicos como portales, pues la física hoy en día los tiene en investigación. Se descubrió, o sea, allá una especie de átomos nuevos que se llaman criocrotones. Y me especifico que son los criocrotones. Son átomos que viajan a través del cosmos en forma muy fría, criogenizada. Entonces es un experimento que está desde hace 20 años en la Antártida, o sea, Polo Sur, y la física pues está trabajando en ellos, aparte de que los rayos cósmicos en un espacio que tú me preguntas de alguna puerta dimensional, pues hay avistamientos de naves espaciales que están registradas y la física le ha dado cierta credibilidad, no del 100%, pero sí una credibilidad que puede ser debatida aquí. La física sí está trabajando en ese nuevo concepto, sí está trabajando porque se vio y se están gastando miles de dólares actualmente a la fecha de hoy para ese concepto tan raro que se llama criocronotonis. Un concepto bastante raro, bastante extraño. Yo no he tenido acceso a ello, simplemente tengo el concepto del nombre. Y de lo de puerta dimensional, pues les puedo decir que sí, sí han habido avistamientos y te puedo decir no de ahora. Y al compañero que hizo la pregunta, del año 1650,
no en la Antártida, sino en Argentina y Chile, en el sur, en los pueblos del sur de Argentina y de Chile, hay escritos los indios en su idioma y en su narrativa de que han visto acercamiento de ovnis o de seres de otros planetas, y se abre esa puerta, se abre ese compás que todos hemos visto en las figuras que hemos demostrado aquí en diapositivas. Y mira que existe un registro desde esa época. Y esto podría ser otro programa más. Y tenemos un proyecto para hacer los compañeros, que es el proyecto Montauk. Es un proyecto que, bueno, pues, que habla de varios temas que hablamos hoy. Me gustaría mucho que lo ampliáramos, que tuviéramos una hora más en próximas ediciones, porque es un tema bastante profundo. No, nos llevaríamos 3, pero sí, a ver si se pudiera sacar temas bastante extensos y que tienen bastante, bueno, gracias a ustedes, pues como que hemos ampliado bastante el conocimiento sobre esto. Ahora vamos con el concepto más general. Sí, bueno, muchas gracias, don Manuel. Ahora vamos con el concepto más general sobre el tema. Ok, sí, digamos que ya tocaron un poco de todas las cosas, entonces para no alargarme o para no dar mucha vuelta con esto, más bien voy a ponerle a investigar a las personas que están escuchando sobre 2 proyectos, Stargate y Seagate. Fueron 2 proyectos. El proyecto Stargate se desarrolló en la Antártida desde el siglo pasado, hace rato, ya desde los 80 en adelante, y fue un proyecto de un portal dimensional, obviamente. Ahora, en la Antártida actualmente suceden muchas cosas extrañas, incluyendo pues todo eso que se descubrió que está bajo el hielo y toda esta cuestión. Entonces, realmente es un tema bastante extenso, profundo, denso, que sí me gustaría tocar en otra ocasión, porque realmente es algo bastante largo. Yo tengo una pregunta para el señor Abel. Dígame. Abel, recuerdo que por democracia, ¿votó para el próximo programa de una vez, que lo hagamos de una vez? No, tenemos que seguir el cronograma que llevamos. Señor, bueno. Recuerdo que usted estaba hablando sobre los archivos acásicos de que solamente cada persona tiene acceso, digamos, que a su propia información. Sí. ¿Quién lo prohíbe? En caso tal, ¿hay posibilidades de acceder al archivo de otra persona? Si se hace o si existe la posibilidad, ¿qué consecuencias traería? Es solamente cuestión de ética. Pues lo llamaría ética espiritual, ¿cierto? Yo no puedo indagar sobre tu vida si tú no me lo permites, porque muchas personas vienen a decir, yo necesito saber, pero este conocimiento que se imparte es para la solución de problemas o mejorar muchas cosas en su vida y estas cosas. Entonces es una cuestión solamente de ética. Yo no puedo irrumpir en tu libro porque estoy violando algo como privado, ¿cierto? Sí. Eso es, aunque cuando se necesita saber algo realmente, de algo, de alguien, ya lo que son las jerarquías permiten de pronto acceder a esa información, pero porque hay una necesidad de servicio y ayuda. ¿Ok? Ok, entendido. Muchas gracias. Interesante. Andrés, ¿tenías otra última pregunta ya para terminar? Bueno, pues la última pregunta, y es como algo más para solucionar la incógnita que tiene la persona que nos está viendo. ¿Qué se sabe de John Titor? John Titor, claro. Eso, Titor. Sí, John Titor fue un supuesto viajero del tiempo. Un supuesto viajero del tiempo que apareció en el año 2000 y 2001 en algunos foros de internet, de esos cuando había esos foros de tablones de anuncios electrónicos que empezaron a salir en internet. Este sujeto, pues digamos que apareció con el usuario primero Time Traveler, apareció con ese seudónimo y comenzó a decir que él provenía del año 2036, de un futuro distante. Este empezó a dar, digamos que una serie de mensajes dentro del año 2000 y 2001, haciendo alusión a los viajes en el tiempo. Hizo algunas predicciones que algunas, pues bueno, se cumplieron, otras sí, nada que ver. Cuando le preguntaban que por qué no se cumplían las predicciones, él llevó todo a un concepto que era lo que hablábamos en un principio, un concepto de multiverso, en donde existen varias líneas temporales
y cada vez que él hacía un salto desprendía una línea temporal nueva. Entonces automáticamente las paradojas se anulaban. Por ejemplo, la paradoja del abuelo, esa que te dice que si tú vas al pasado y matas a tu abuelo no puede tener a tu padre y por ende tú no puedes nacer. Pero al mismo tiempo, si tú no naces, tú no hubieses podido viajar al pasado. Entonces eso es una paradoja ahí bastante curiosa. Este sujeto lo que dice es que tú no viajarías al pasado de tu propia línea temporal, sino a una línea temporal alterna, a una realidad alterna, que se desarrollaría paralelamente a la que ya estás viviendo. Lo interesante de esta historia de John Titor fue que él supuestamente lo envían desde el año 2036 hasta el 1975 a recuperar una computadora de ese entonces, de las primeras computadoras que salían, que fue una IBM 5000, no sé si la recuerdan, esas así que parecían como una casetera. Esas computadoras tienen una particularidad, y es que, bueno, él hacía alusión de que necesitaban esa computadora porque en su año, en 2036, requerían algún tipo de repuesto o de configuración que tienen esas computadoras para solucionar un error de software en el año 2038. Lo curioso fue que, bueno, yo me puse a buscar este error de software y efectivamente ese error existe. Búsquenlo también, se los dejo ahí para que lo busquen. El error de 2038 que va a afectar a la gran mayoría de ordenadores y de computadores y de todo lo que está relacionado con la informática, ya que pues no sé qué tipo de error va a lanzar que las va a anular. Entonces actualmente están trabajando con el fin de que la tecnología, pues digamos que supere ese paso. Pero eso es un punto que se trazó en la informática, en donde el 2038 es el punto en donde digamos que de cierta forma se va a colapsar todo el sistema ya. Entonces tienen que hacer un paso hacia otra plataforma. No sé cómo se manejará ese concepto, no soy informático, pero bueno, eso lo podríamos digamos que expandir más adelante y con alguien que de pronto maneje todos estos temas de informática y que nos explique muy bien esto, porque realmente sí me quedó la duda. Después de esto, el sujeto sí, dice... Lo que pasa es que hay unos errores de programación en computación. En esa época se utilizaba la computación, el programa Basic COBOL, para estructurar a los computadores. No existían los nuevos programas como el Linux, Microsoft, iOS. Entonces solamente era, como te digo, Basic y COBOL. Y entonces estos programas son muy, como te digo, muy configurados, siguen una lógica muy perfecta. Y entonces parece que este error 2038, porque no alude al 2038 como año, es un error de programación. No, me refiero a que el año como tal no está dentro del computador. Sino que más adelante la programación y la gente se dio cuenta que todo ese programa que fue creado para las redes que hoy en día funcionan, que comenzaron en los años 60, la internet de los militares comenzó con este programa. ¿Y cómo se grababan? Se grababan en cinta magnética. ¿Y cómo se hicieron personales? Se hicieron personales a través de esta IBM antigua de los años 70, la 5000, la 5100 y la subsiguiente, que eran con caseteras. El registro en cassette es muy fuerte, se conserva a través del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un daño en el bucle, en la información, en una de tantas números, porque se va por números 0, 1, 5, 10, 15, se va metiendo, introduciendo un texto y ese texto te va llevando a la siguiente configuración. Parece que en esa inmensidad de programación hay un error llamado 2038 que casualmente da hacia el año 2038. Entonces, ¿cómo hay que corregirlo? No se sabe. Porque el programa... Entonces, digamos que esa es la historia que nos cuenta este supuesto viajero del tiempo. Bueno, y ya para terminar, Andrés, para terminar el tiempo, porque ya creo que ya... No, era por más o menos decirle... es que el tema, son temas que sabemos que pican y se extienden. Así es, entonces... van para largo. Digamos que para dejarle la duda a las personas y para que exactamente, busquen, como para que la gente quede con ese saborcito de boca. Lo último que se supo
Lo último que se supo de este 9:46, sujeto- bueno, dime Ya, la nada más les voy a decir esto para que la gente busque. Puede que existió un John Titor, nacido en el año 2001, y al cual, pues, digamos que el gobierno, entre comillas, reclutó. Eso es lo que se conoce desde niño. Entonces, ahí les dejo la duda para que la gente ahí sembramos investigue. una duda, una semillita de duda en un programa bastante extenso en la que vimos bastante conocimiento profesional, bastante conocimiento ampliado y bastantes conceptos. Un programa bastante completo, por decirlo así. Le doy la gracia a don Abel, a don Manuel, a Alfredo, a José, a May, a Andrés, a todos los que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Nos esperamos el próximo viernes con este tipo de programas que son bastante, nos da una alimentación de conocimiento, nos retroalimentan a las personas, pues los invitamos que sigan comentando en esto, va a quedar resubido en nuestro canal de YouTube, va a quedar también en Facebook, la transmisión va a quedar ahí, entonces igual que lo sigan viendo, que lo sigan compartiendo, que sigan haciendo sus preguntas, que nos sigan alimentando con este tipo de preguntas y muchas gracias por hacer parte de Noche Extrasensorial. Y recuerda, ve más allá de tus sentidos. Muchísimas gracias y que descansen todos. Muchas gracias. Un placer, compañeros. Listo, igual. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Un abrazo, bendiciones. Igual. Gracias, igual. Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensorial. Conspiraciones. Enigmas. Fenómenos paranormales. Ufología. Misterios. Ciencia.